que estamos acostumbrados a salvarnos solos, a remar cada uno por su lado sin importar qué pase con el resto. Pero, ¿te has preguntado qué pasaría si en vez de competir con nuestros pares, decidimos colaborar y trabajar juntos por objetivos comunes? Ese es el espíritu que guía al modelo cooperativo de negocios. Se trata de personas con intereses comunes que han decidido unir sus fuerzas y colaborar mutuamente en pos del crecimiento de cada uno de ellos y de sus comunidades. Es, por tanto, un modelo virtuoso, en donde todos ganan. ¿Y cómo funciona el cooperativismo? Este modelo se lleva a la práctica a través de cooperativas, que son organizaciones autónomas de personas que se han asociado voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Ah, no. Pero estas cuestiones son puros cuentos nomás. ¿Cuentos? No son cuentos, son una realidad y funcionan. La primera cooperativa se fundó en Inglaterra en 1844 por un grupo de 28 trabajadores de la industria textil para hacer frente a sus necesidades. Ellos no tenían idea que su modelo se replicaría a gran escala. Y así, hoy día, las cooperativas tienen 1 billón de miembros en más de 100 países de todo el mundo y se estima que generan más de 250 millones de empleos en todo el planeta. Con esas cifras, ¿te sigue pareciendo un cuento? El éxito de las cooperativas a lo largo del tiempo se basa en su esencia misma, en poner en el centro a la colaboración y no a la competencia, el desarrollo de una comunidad entera y no el enriquecimiento de unos pocos. Esta tarea no es sencilla y por eso las cooperativas se inspiran en valores que influyen en todas sus decisiones. Estos valores son la ayuda mutua, la igualdad, la democracia, la transparencia, la solidaridad, la inclusión y la responsabilidad social, entre otros. Además, todas las cooperativas tienen un reglamento base, los cuales aseguran a sus miembros el respeto a los valores ya mencionados. Este reglamento son los llamados principios cooperativos, que incluyen membresía abierta, voluntaria y no discriminatoria, el derecho a voto de todos los miembros, participación económica de los miembros, acceso a educación, compromiso con la comunidad, cooperación con otras cooperativas y autonomía e independencia respecto a cualquier otra entidad. Este movimiento está muy desarrollado en Estados Unidos y Europa, llegando a ser hasta el 25% del PIB de su economía nacional. En esta oportunidad hablaremos del cooperativismo como una alternativa económica y cultural para los nuevos profesionales. Bienvenidas, bienvenidos. Nos acompaña en el estudio el profesor José Miguel Hernández Arbeláez, quien es economista de la Universidad de los Andes y magíster en estudios culturales de esta alma mater, docente del seminario taller Las Cooperativas, Alternativa Económica y Cultural, que se dicta en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Profesor, bienvenido a Punto Crítico. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante que hablemos sobre las cooperativas. Así será. También nos acompaña Diego Álvarez, quien es sociólogo y magíster de la Universidad Nacional, docente universitario y asociado de la cooperativa Cometa, Cooperativa Multiactiva. Diego, bienvenido a Punto Crítico. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué hablar de las cooperativas en el pleno siglo XXI, profesor? Es interesante. Creo que a nivel nacional y a nivel mundial estamos llegando como a una saturación del modelo económico neoliberal. ¿Sí? Entonces, la gente está buscando alternativas donde la lógica no sean las lógicas del capital, las lógicas del consumo, sino donde haya posibilidades de realización profesional, de realización laboral, de realización humana, con una alternativa basada en la solidaridad. Estamos diciendo que los profesionales se asocian para prestar unos servicios de acuerdo a la intención de la cooperativa, sí. o de sus áreas, sus saberes, indeterminadamente los prestan a diversas áreas del sector productivo. Sí, la idea es que se formen cooperativas de producción, donde sus productos salen al mercado. Entonces, lo interesante es que la cooperativa es definida por todos los participantes. Se llama autogestión cooperativa. Nos unimos para ayudarnos para salir al mercado juntos. O sea, se supera, dijéramos, el modelo de trabajo dependiente. ¿Sí? No es
que hay un empleador y un empleado, sino nos unimos y formamos la cooperativa. Todos somos socios, somos propietarios de la cooperativa y participamos de la gestión de la cooperativa. ¿Podría entenderse en este momento que lo que se crea es una especie de microempresa? Sí, es una microempresa o mediana empresa que es de propiedad de todos y que es manejada, administrada por el grupo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre cooperativa y empresa comercial? La diferencia es que la empresa comercial, dijéramos, su lógica es solamente obtener lucro, obtener ganancias, ¿sí? Y dijéramos, si eso significa pasar por encima de derechos de los trabajadores, derechos de los consumidores, evadir alguna forma de compromiso con el Estado a través de los impuestos, etcétera, pues ahí buscan cómo. En la cooperativa no. La lógica es ayudarnos entre todos para prestarle un servicio a la comunidad. Claro, a través del mercado. O sea, salen los productos al mercado y hay que ser competitivos, productivos con todas las de la ley. Con un elemento diferenciador, buscar el bienestar de la comunidad que nos emplea. Sí, exactamente. Ok, Diego. Yo agregaría que en la cooperativa el dinero funciona como un medio, no como un fin, vamos a conseguir dinero y a acumular y a generar ganancias, sino que es un medio para generar el bienestar de quienes participan en la cooperativa y el bienestar de la comunidad que está alrededor de la cooperativa, ¿no? Que es un poco como el eje nodal de un proyecto de este tipo, pues, de asociatividad. En ese sentido, ¿qué significa la autogestión de la cooperativa? La autogestión, yo diría que tiene que ver acá con que en la medida en que usted se asocia para crear un proyecto y llevarlo a cabo o llevar una propuesta de trabajo, es a partir de la cooperación entre los asociados que usted va generando las posibilidades de mover y de gestionar lo que quiere hacer, ¿no? Como el saber de José Miguel está en la economía, entonces vamos a ver cómo desde la economía aporta nuestro proyecto de cooperativa de servicios de educomunicación. Hagamos esta claridad para nuestros televidentes. Cuando hablamos de cooperativas, pues inicialmente pensamos en las formas en las cuales muchas empresas reclutan a sus funcionarios, a sus trabajadores a través de cooperativas. ¿Eso es diferente a lo que estamos hablando? Sí, sí. Esos son falsas cooperativas que están combatidas por el movimiento cooperativo. ¿Sí? Cuando un empresario, inclusive el gobierno, ha hecho eso en años anteriores, obligar a los trabajadores a afiliarse a una cooperativa para pagarle a través de ellos. Eso es romper las reglas laborales. No, la cooperativa es el primer principio. Las cooperativas se rigen por principios que son compartidos a nivel mundial por todas las cooperativas, que son cerca de 1 millón de cooperativas en el mundo. Comparten los mismos principios. Y el primer principio es adhesión libre y voluntaria. Sí, entonces, si yo quiero ser parte de una cooperativa, puedo ser, y no me pueden obligar a ser. ¿Sí? Cuando el gobierno ha hecho eso, o empresas grandes han obligado a los trabajadores, ahí ya no estamos ante cooperativas, son falsas cooperativas. ¿Sí? En las cuales muchos de nuestros televidentes asisten porque les prometen empleos, depositan allí determinadas cantidades, se van a supuestas empresas que nunca los van a contratar realmente. Sí, sí, esos son falsas cooperativas. Es diferente a lo que estamos hablando. Sí, sí, es totalmente diferente. Las cooperativas verdaderas son la unión de personas para ayudarse a un fin compartido. ¿Sí? Ponemos un proyecto colectivo en común y llegamos a un acuerdo cooperativo. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que queremos compartir? ¿Cuáles son las reglas económicas que acordamos entre nosotros para pagarnos nuestros trabajos? Hay un principio de equidad ahí muy interesante en las cooperativas, pero cada grupo lo construye en concreto, porque no hay la lógica del capital, no hay el patrono que dice, su sueldo es tanto y sus condiciones laborales son tales. No, la autogestión significa eso. En ese sentido, para los asociados y para los que toman esos servicios, ¿cuál es la dimensión social y política del cooperativismo? Bueno, en primer lugar, ser autogestores, ¿sí? No estar con la hoja de vida a ver en dónde me consigo un empleito, que hoy cada día es más prehistoria. Sino que de una vez el profesional sale a ofrecer mi servicio. Claro, a ofrecer. Se une con los otros profesionales para ofrecer sus productos o servicios, porque pueden ser empresas de producción también, ¿sí? Industriales, etcétera. Agrícolas, agroindustriales, ¿sí? Entonces se unen para formar su empresa, generar sus propios productos, uniendo sus capitales personales. ¿Qué capital tiene un profesional joven? Primero, sus conocimientos,
que lo llamamos capital cultural. Segundo, su capital social, las amistades, los vínculos, las relaciones con los profesores, con sus familias, capital social. Y tercero, vamos haciendo un fondo de ahorro para que la cooperativa pueda funcionar. Pequeños aportes que dependen del acuerdo cooperativo. No necesariamente es igual entre todos. Quien tiene más, aporta más. Ese aporte social, entre comillas, es de propiedad de cada asociado, ¿sí? O sea, si eventualmente se retira, se le devuelve el aporte, ¿sí? Habría otra, digamos, ¿no? Está como esa dimensión interna, ¿no? De esa dimensión social entre los asociados, y otra que estaría hacia afuera de la cooperativa, ¿no? Que es este principio de apoyo a la comunidad, que es uno de los principios que rigen a las cooperativas. Y las redes sociales de cada uno con las que llegan y con las cuales puede interactuar ofreciendo los servicios. Claro, un poco, pero ya va más allá de ofrecer los servicios para el trabajo, sino que va más de hacer una lectura del contexto en el que se está para ver en qué se puede promover procesos de fortalecimiento del comunitario, digamos, y de la sociedad, ¿no? Y que y en la medida en que es un principio, es diferente a la responsabilidad social de las empresas comerciales tradicionales, ¿no? Que depende de si quieren o no quieren. Acá la cooperativa lo hace como uno de sus ejes de trabajo. ¿En Colombia la legislación económica y política apoya este tipo de asociaciones y les brinda suficientes recursos, capacitaciones, en fin, no sé cómo decirlo? Sí, creo que hay que separar. La ley cooperativa es clara, protege el modelo cooperativo, fomenta el modelo cooperativo basado en la economía de la solidaridad. La economía solidaria se llama, hay una ley que es Ley de Economía Solidaria, fundamentada en el humanismo, ¿sí? En el servicio a la comunidad. En el ser humano. En el ser humano. Como esa es centro la de esencia toda la gestión. Exacto, la esencia de la economía cooperativa y solidaria es el ser humano. Y el dinero, como decía Diego, está en función de eso, que es distinto a las lógicas de la empresa del capital. Entonces, ¿cómo se acumula? La persona está en función del dinero, y produzca y no genera rentabilidad interna, emocional, espiritual, social, cultural consigo mismo. En muchos casos se niega la realización personal e incluso la realización profesional por tener un empleo, ¿sí? Por tener el sueldo, la quincena, un horario, ¿sí? Unas metas. Sí. Entonces, la ley, dijéramos, fomenta y promueve eso, pero la política económica se queda muy corta, ¿sí? Por ejemplo, no hay incentivos a las cooperativas para participar en las licitaciones. ¿Qué tipo de incentivos necesitamos, profesor? Por ejemplo, cuando se dice vamos a proveer los alimentos de los niños en los colegios y las niñas, ¿sí? Si ustedes son una cooperativa, tienen X puntos por encima por el hecho de ser una cooperativa y trabajar en estas lógicas de la economía solidaria. Conocí una experiencia en Brasilia muy bella de campesinos pobres, ordeñadores. Tenían que ser ellos, pues en su cooperativa, quienes trabajaran directamente, tenían su proceso agroindustrial. Y Brasilia, como Estado, hizo una convocatoria para alimentar a los niños con los yogures y los quesos y se lo ganó la cooperativa. Y el incentivo que tenían era X% de puntos adicionales por ser cooperativa. Ese orgullo de esos campesinos de ser ellos los que le estaban proveyendo los alimentos a los niños de la ciudad. Una cosa hermosa, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo concreto de cómo se puede apoyar, ¿sí?, a las cooperativas. ¿Tenemos algún ejemplo cercano aquí en Colombia? Me imagino que muchos, solo que no son conocidos. Pero usted pero no de política económica. Sí hay cooperativas de campesinos muy interesantes. Colanta, para no ir muy lejos, es una cooperativa pues ya muy consolidada de proyección nacional e internacional, que es de propiedad de 4.500 campesinos y 5.000 trabajadores de la agroindustria. Ellos son los dueños de la cooperativa y es la primera marca a nivel nacional de recordación, etc. Bueno, otro ejemplo en Nariño muy interesante se llama Colácteos. Es una cooperativa de productores lácteos. Casi todos son indígenas de Nariño, ¿sí? De propiedad de ellos la cooperativa. Tienen marcas ya en el mercado, en el sur de Colombia tiene una presencia muy interesante. Pero no hay el estímulo del Estado, que es el problema, la falta de políticas estatales para fomentar el modelo. Incluso ahora en el posconflicto, lo más elemental es que el Estado le diga a las comunidades rurales, para el desarrollo rural integral, ¿sí?, del acuerdo de paz, ¿sí?, vamos a apoyar las cooperativas con mecanismos como este.
¿sí? Les garantizamos unos puntos adicionales en el mercado de competencia, ¿sí? No lo hay. ¿Alguna experiencia internacional? Ese ejemplo de Brasil es muy interesante. En España, por ejemplo, otro caso es que en Cataluña todo el sistema de salud es un sistema cooperativo. Los médicos organizados en cooperativas para prestar los servicios de médicos, los usuarios, o sea, los pacientes organizados en cooperativas, los hospitales son cooperativas. Entonces es una cosa muy interesante, donde no es la lógica económica, el problema que vivimos acá en Colombia con la salud, pues donde está el gravísimo problema de que la salud es una industria, ¿sí? Una empresa, etcétera. Entonces es bajo las lógicas económicas. No, la salud debe ser un servicio y un derecho de todos. Entonces la organización cooperativa es una experiencia muy bonita para eso. Diego, cuéntenos su experiencia con la cooperativa Multiactiva. Sí, yo hago parte de la cooperativa Cometa desde hace 6 años y ha funcionado sobre todo como una manera de, siento yo, como de dignificar mi trabajo, ¿no? Recién egresé de profesional, las posibilidades laborales eran vincularme al trabajo que fuera, en las condiciones que fuera, mal pago, sin seguridad social, experiencia, lo que fuera, empezar a ganar algo. Pero entonces cuando nos asociamos para ofrecer unos servicios... ¿Qué tipo de servicios y cuántos fueron? ¿Cuántos fuimos en ese momento? 45 más o menos, alrededor de 40, 45 personas. Bastanticos. Y los servicios básicamente eran de comunicación y educación, ¿no? Como pedagogía, este tipo de cosas, ¿no? Como ¿Cómo le han edición. aportado desde su cooperativa al desarrollo social? Esa no es tan fácil. Pero básicamente en la forma como trabajamos, la forma como tomamos las decisiones frente a los proyectos en los que hemos estado, la perspectiva desde la cual trabajamos, por ejemplo, había un trabajo que fue justamente de apoyar estrategias de comunicación de distintas cooperativas de producción, cooperativas pequeñas. Entonces hay una cooperativa de recicladores, una cooperativa de productores de ropa, cooperativas de este tipo muy pequeñas. Entonces lo que hacemos es generar un diálogo. No es como que nosotros somos los expertos y vamos a decirles cómo hacer su estrategia de comunicación, sino que empezamos a generar un diálogo en el cual hay aportes de lado y lado, ¿no? Nosotros asesoramos desde lo que sabemos, que en este caso era lo comunicativo, pero terminamos fortaleciéndonos mutuamente todas las cooperativas, ¿no? Entonces generamos espacios de encuentro entre todas, se empezaron a crear servicios, ¿no? entre las distintas cooperativas, porque hay otro principio que es el de cooperación entre cooperativas. Entonces se fortalecen, todas las cooperativas terminan fortaleciéndose a raíz de la comunicación que se establece entre cada una, ¿no? Y un Entonces, enriquecimiento de las experiencias, de los saberes, exacto, de los sí. demás aportantes y presentes en las cooperativas. Sí, lo que me parece clave es que a veces uno piensa que el impacto social se deriva de específicamente decir vamos a hacer esto para la sociedad o para la gente o para tal población vulnerable. Y vamos a solucionar el problema. Exacto, pero no necesariamente es así, como que si usted dentro de lo laboral hace las cosas escuchando a la gente, teniendo una perspectiva de asumir la diversidad, etcétera, etcétera, es decir, cuando trabaja teniendo en cuenta las distintas situaciones de la población, usted de una genera un impacto social a través de lo laboral. Es decir, lo que es interesante acá es que lo que hace que la gente se asocie en una cooperativa es una necesidad laboral, pero esa necesidad laboral o ese vínculo laboral termina por generar unos impactos sociales solo por el hecho de ser el trabajo. Es decir, ya no es el trabajo visto como lo que tengo que hacer para sobrevivir, sino hacer bien lo que me toca hacer. Sí, exacto, hacer bien lo que tengo que hacer, y es el trabajo como lo que me permite vivir y existir en el mundo. Con perspectiva social, con perspectiva del ser humano en el centro de esa labor. Exacto, es el ser humano en el centro. Así es. Estamos en una situación de desigualdad, una situación de posconflicto. ¿Cómo aportan las cooperativas a esta situación que estamos empezando a vivir? Ya sin guerra aparente, ya en una supuesta paz, es un estado ahí como que sí, como que no. ¿Cómo aportan las cooperativas, los nuevos profesionales, a esta situación? Las cooperativas pues son una alternativa para que los jóvenes profesionales se organicen y ofrezcan sus productos y sus servicios a través de la cooperativa
a los mercados. Entonces, digamos, comienza a romperse la desigualdad. Es que el principio de la desigualdad es la concentración de la riqueza en unos grupos financieros, ¿sí? Hay un estudio de la Universidad Nacional muy interesante, del CIT de Economía, en que ellos dicen, un país al servicio de los bancos. 4 bancos controlan el 83% del movimiento bancario nacional, pero solamente tienen el 10% de la propiedad, o sea, trabajan con la plata del público. Entonces, ese proceso de desigualdad está originado en la concentración de la riqueza en los grupos financieros. La cooperativa es de propiedad colectiva, ¿sí? Entonces, ya ahí comienza a haber un cambio sustantivo. Los excedentes que genera la cooperativa, ¿sí?, son distribuidos entre todos los asociados con principios de equidad, ¿sí?, según lo que cada quien haya aportado. O sea, no según la propiedad de las acciones que se tenga, ¿sí? En el caso de los bancos o de las empresas de capital, la retribución al capital es por la propiedad, simplemente. En el caso de la cooperativa es por el trabajo, lo que cada quien ha aportado. Entonces es una alternativa muy interesante para el posconflicto, para las comunidades rurales, para los campesinos y propietarios medios, sí, que se enfrentan a unos monopolios gigantescos en el mercado. Entonces, unidos pueden tener capacidad para enfrentarse. Mira otra experiencia de Brasil. Un grupo de empresarios del campo bastante grandes en el campo del trigo, ¿sí? Ninguno podía tener cada uno su molino, pues porque ya un molino y unas marcas de trigo específicas, pues son, bueno, crearon su cooperativa y participan del mercado en condiciones excelentes. O sea, una alternativa para los pequeños y medianos empresarios del campo también. ¿Cuál es el...? Sí, habría otra cosa, me parece que es incluso un poco más antropológica, digamos, y es que tenemos muy instalado esto de que la economía se mueve por la competencia, ¿no? Entonces las empresas compiten entre ellas y esta competencia es lo que genera, lo que mueve la economía, pues, y hace que crezcan los productos, etcétera, etcétera. De ser el número uno. Sí, y esta competencia es lo que termina generando estas formas de acumulación que son las que generan la desigualdad, pues. Pero uno no se da cuenta que si bien la competencia sí existe y sí ha sido clave, pues, en el desarrollo de lo económico, la cooperación también es fundamental. Es decir, la competencia no existe sin cooperación, ¿no? Entonces, si una empresa compite con otra empresa y estas compiten con otras empresas, las cooperativas no compiten entre cooperativas, las cooperativas cooperan entre cooperativas. Comparten su conocimiento. Exacto. Entonces, cuando reinstalamos este principio de cooperación y lo ponemos un poco por encima del de competencia, es posible generar formas ya de crecimiento económico que no tiendan a acumular y hacer crecer la desigualdad, sino que tiendan a redistribuir los ingresos que se generan para que la desigualdad decrezca. Actualmente se presenta un fenómeno, y podríamos decirlo así, que los profesionales están saliendo y ya quieren montar sus propias empresas, ya quieren generar sus propios recursos, ya quieren ser ellos mismos los proveedores de servicios directamente. ¿Qué porcentaje de ellos está inclinándose por formar esta asociación, por hacer parte de las cooperativas? No, hasta ahora es muy pequeño, hasta ahora es incipiente y experiencias como Cometa pues todavía son pocas. Ya hay, por supuesto, en Colombia, por ejemplo, hay una cooperativa de locutores, una cosa muy bonita. Entonces tienen una capacidad para negociar con las grandes empresas de la multimedia, ¿sí?, de audios, etcétera, condiciones de equidad y de respeto, ¿sí? A partir de una huelga, entonces se organizaron una cooperativa y ya las empresas los tienen que contratar a través de la cooperativa, condiciones de negociación. Entonces, digamos, sí se están dando ya casos muy interesantes. Por ejemplo, otra experiencia muy interesante en Colombia es Copidrogas. Esas droguerías de barrio que tienen el sellito de Copidrogas, pues son una cooperativa que reúne a cerca de 4.000 pequeños droguistas de barrio. Entonces ya Copidrogas tiene una capacidad de negociación con las grandes multinacionales excelente, porque está comprando para 4.000 o más puntos de venta en los barrios de Colombia, ¿sí? Entonces son pequeñas unidades económicas, pequeños comerciantes de las droguerías que se unen para fortalecerse. Hay también otra experiencia muy bonita que se llama Coratiendas. O sea, los tenderos unidos también para comprar y tal. Y ya tiene un peso específico importante en los pueblos, en los barrios. Cooperativas de tenderos. Como es el tema de momento, ¿cómo evitar que la corrupción permee estas formas asociativas? Está así. Sí.
Claro, es un proceso muy de largo plazo, ¿no? Porque la corrupción no está tanto en las formas asociativas, sino en las personas, ¿no? No, por supuesto, no. Claro, eso me refiero, sí. Es decir, es una cuestión ética, ¿no? Sí, y de nuestra formación ética humana, de profesional. Sí, total. Y nuestra ética pues se quiebra muy fácilmente, ¿no? Entonces, la gente apenas ve la posibilidad de poder ganar algo más, aunque sea por encima de otras personas, pues lo hace, ¿no? Entonces, digamos que el cooperativismo en ese sentido también tendría algún aporte en la medida en que lo educativo también hace parte de sus ejes de trabajo, pues, ¿no? De lo que vincula. Perdón. Y lo interesante, esto de la educación cooperativa, que es otro de los principios de la cooperativa, es en torno a unos valores que comparten los cooperativistas en todo el mundo. Primer valor, honestidad. Segundo valor, transparencia. O sea, la cooperativa como asociación de personas se construye sobre la confianza. Y la base de la confianza entre nosotros es, somos honestos, tenemos diálogo, que ser honestos. El respeto, la comprensión. Claro, sí. Y una práctica ética, sí, de respeto por el otro, como ser humano, y de respeto por las formas económicas que hemos acordado, ¿sí? Entonces, el fundamento, dijéramos, de que las cooperativas puedan ser una alternativa a la corrupción es muy importante, porque se fundamentan en la honestidad y la transparencia. ¿La Universidad Nacional cómo está aportando en este tema? Brevemente. Diego. Está abriendo un par de espacios en la Facultad de Ciencias Humanas, una con un curso de extensión justamente sobre este tema, ¿no? Porque el cooperativismo es una alternativa para los jóvenes profesionales. Y entiendo que hay otra iniciativa desde Bienestar, como para generar unos talleres de cooperativismo para que los estudiantes de últimos semestres conozcan la posibilidad que tienen de asociarse. Ahí estamos incluyendo la educación, profesor. Sí, talleres para los jóvenes para que conozcan el modelo cooperativo y elijan ellos libremente formar su propia cooperativa. Y no solamente desde la universidad, sino desde los centros educativos. Para muchos profesores que nos están viendo, hay que aplicar esto, hay que fomentarlo. Hay una ley que obliga a todos los establecimientos educativos, incluidas las universidades, a fomentar la cultura cooperativa y solidaria. Es que a veces uno no la ve, ¿no? Ley 1780. Ley 1780. Muchas gracias a nuestros invitados. Diego, muy amable. Gracias, don Carlos. Éxitos en esa cooperativa. Profesor, muchas gracias por su presencia en Punto Crítico. Muchas gracias a ustedes y bueno, el mensaje es que en todas las universidades trabajemos estos temas. Interesante tema el que hoy nos han traído, el que nos han compartido las experiencias. ¿Alcanzamos a una última? ¿La de España? De otra experiencia. En México, un grupo de periodistas tiene su medio de comunicación que se llama La Cooperacha, que es como decir aquí una vaca. Nos unimos para ayudarnos en torno a algo. O una minga, ¿sí? La Cooperacha hace periodismo sobre formas de economía solidaria y son una cooperativa. Una experiencia muy bonita de profesionales jóvenes. Ya hemos visto experiencias internacionales y nacionales. Así que bienvenidos una vez más a abordar ese tema en sus familias, en sus escenarios laborales, en sus escenarios de esparcimiento, de recreación y en sus escenarios profesionales. Los esperamos.